Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Bien, amados, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes esta enseñanza de hoy día. Y bueno, agradezco a mi apóstol también por esta bendición. Y quiero, ahí está, muchas gracias, hablar sobre el pasado, el presente, el futuro. Cómo podemos conocer nuestra línea de tiempo. ¿Cuántos libertadores hay aquí? Gloria a Dios. ¿Se acuerda de la vez pasada? Libertadores. ¿Cuántos han vivido esa libertad? ¿Cuántos se han convertido en libertadores de su hogar? Amén. Poquitos. Bueno, importante poder desarrollar lo que vamos aprendiendo, no quedarnos solamente con el tema, sino poder aplicarlo también a nuestra vida, y esto es muy importante, la fe. La fe. ¿Cuántos tienen fe? Bien, muy bien. Quiero compartir algunas cosas sobre esta enseñanza o predicación. Por ejemplo, Job, vemos que él no conocía su línea de tiempo y cayó en desgracia, pero su destino era ser un patriarca y conocer a Dios. ¿Ustedes se acuerdan del libro de Job? ¿Sí? Bueno, cuando uno ve el libro de Job, lo glorioso de esto es que a través de la Escritura nosotros podemos tomar cualquier personaje bíblico, sobre todo, ¿cierto?, aquellos que de alguna forma nos quieren entregar un mensaje significativo, y el caso de Job, yo diría que es uno de ellos, porque cuando uno ve el libro de Job, cuando ve el capítulo 1, ¿cierto?, el primer capítulo y el último capítulo, claramente hay una línea de tiempo, ¿cierto?, del primero al último. Y esa línea de tiempo pasa por todos los acontecimientos que experimentó este hombre de Dios, ¿cierto?, llamado Job, que claramente fue muy difícil lo que él experimentó en todo el proceso. Pero él, en su inicio, estaba muy bien, estaba muy cómodo, ¿cierto?, con sus hijos e hijas, con sus bienes, animales, ¿cierto?, ganados, ovejas, todo lo que él tenía. Por otro lado, era un hombre muy rico desde el punto de vista económico, con su esposa, y vemos que tenía siervos y tenía siervas, ¿cierto? Entonces vemos a un hombre que en su inicio, que relata la Biblia, el libro de Job, vemos que estaba muy bien, que él ofrecía sacrificios a favor de sus hijos, ¿cierto? Hay algunas cosas, pero dicen no de sus hijas, sino solamente el sacrificio que hacía cubría a sus hijos por si pecaban, ¿ya? Entonces vemos varias cosas hasta que nos damos cuenta en el primer capítulo que Job tenía una corona, así como este rey, ¿cierto?, tiene una corona que habla de autoridad. La corona en la Biblia también nos muestra un sentido de protección, de rodearnos, ¿ya? Entonces vemos que Job tenía corona de autoridad, y que Dios había rodeado su vida, su familia y sus bienes. ¿Me dice amén? ¿Se acuerda o no de la historia? Entonces vemos que había una protección. ¿Y por qué nos damos cuenta de aquello? Porque vemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba, dice, viendo la tierra, recorriendo la tierra, y intentó poder
vulnerar la vida de Job. Intentó poder pasar ese vallado, ese primer muro de protección o vallado de protección, o esta corona de protección que estaba asociada a su entorno de los bienes económicos, toda la riqueza que él tenía. Entonces había intentado Satanás poder entrar y poder vulnerar ese primer sistema de protección que Dios le había dado. Luego no lo pudo lograr, no pudo entrar. Luego intentó en el segundo círculo, que habla de la familia. Trató de entrar y poder provocar estragos, poder provocar destrucción, muerte a sus hijos, a su esposa o a él mismo, y tampoco pudo, no lo logró. Y por último, ¿cierto?, trató el enemigo de poder entrar y romper ese muro de protección para poder atacar la vida de Job. Sin embargo, lo intentó, me imagino que varias veces, y no pudo. Y va ahí donde Dios, y Dios le pregunta: ¿qué haces? Vengo de rodear la tierra, ¿cierto?, y andar por ella. Y el Señor, Dios, le dice: mira, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él, único. Era un hombre justo, íntegro, apartado del mal. Tenía características Job que de alguna forma reflejaban su relación con Dios. Entonces viene Dios y le dice, el enemigo le dice: claro, pero es que tú le tienes rodeado. El enemigo le dice a Dios: tú le tienes rodeado, protege sus bienes, protege su familia y protege también su vida. Y le dice: pero si tú le quitas, vamos a ver cómo él se comporta, si sigue siendo la persona íntegra. Íntegro es aquella persona que de su boca no salen palabras de queja, no salen palabras de murmuración, palabras de reclamo, palabras que vienen de alguna forma a reclamar. Entonces, y vemos que era un hombre íntegro en todo lo que hacía, en los negocios, con su familia, con su esposa. Era íntegro en todo. ¿Va conmigo? ¿Vamos bien con la historia? Bien. Entonces, Dios le da autorización, a Satanás, que el Señor lo reprenda, le da autorización para que toque la vida de Job. ¿Y qué hace Dios? Le quita la primera corona. Esta corona de autoridad, pero esta corona de protección sobre los bienes. ¿Y qué hace el enemigo? Destruye todo, hermanos. Imagínense. Vinieron vientos temporales, hubo granizo, hubo eventos climáticos que el enemigo provocó. Hay lo que la Biblia en Apocalipsis habla del ángel del clima, que hemos aprendido también a través de los apóstoles. Entonces, en ese tiempo ya estaba ese ángel, ya estaba el enemigo, y que tenía cierta influencia sobre el mundo natural, llamémoslo así, para provocar estragos. Y usa la naturaleza para generar este tipo de daños. ¿Y qué ocurrió? Murieron los animales, murieron los ciervos. Solo uno escapó para entregar la noticia a Job, y le dijo: mira, estábamos en el campo, murieron todos tus ganados, todos tus camellos, todas tus ovejas, tus corderos, tus cabritos, murió todo, y murieron todos los siervos. Ahí tenemos la primera corona que es quitada. La segunda corona, y mientras él seguía hablando y entregándole el reporte, ese siervo a Job, viene un segundo siervo contándole: mira, tus hijos han muerto,
Dios permite que esa corona, esa segunda corona que protegía a su familia, fuera quitada. Le quita esa corona y viene el enemigo en todos los frentes y le da muerte a todos los hijos e hijas de Job. Todos murieron, su descendencia murió. Qué trágico, ¿eh? Qué trágico. Hace poquito, hoy día, ¿cierto? Hubo una noticia de una persona que falleció su hija, ¿cierto? Fue hijo, falleció por un incendio. Entonces vemos las cosas que son trágicas. Pero ¿qué sucedió después? Después le dice, Satanás le dice a Dios, le dice, mira, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. ¿Y qué realidad más grande, eh? El hombre está dispuesto a dar todo por obtener sanidad. Está dispuesto a dar todo lo que tiene, a vender todo lo que tiene para ser sanado. Como aquella mujer encorvada, como aquella mujer del flujo de sangre, como aquellos hombres, ¿cierto?, leprosos, etc. Entonces vemos casos en la Biblia que están dispuestos a dar todo por causa de obtener la sanidad de su cuerpo, la sanidad de su alma, de la depresión, por ejemplo. Están dispuestos a pagar un tratamiento psiquiátrico para salir de ese estado. El hombre está dispuesto a todo por su vida. Entonces viene Dios y aquí es donde le pone una condición. Aquí no le quitó la corona completamente de la vida de Job, sino que le abre una ventana para que el enemigo entre y pueda tocar su cuerpo, su piel, y le produce llagas en su piel, una enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que solamente se abrió una ventana y no le quita la corona completamente, porque le quita la corona de protección en su vida. Definitivamente aquel hombre, Job, tal vez hubiera muerto. Y Dios le dice, toca su piel, pero no toques su alma. No lo toques. Usted ya conoce la historia, todo lo que vivió. Hay una versión que me gusta mucho, que explica un poquito mejor esta situación cuando vemos en otras versiones que es muy reducida, breve, cuando dice, y la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces hay una versión que habla y cuenta un poco más qué sucedió con aquella mujer. ¿Qué pasa? Job, al perderlo todo y al estar lleno de llagas, él se va a las puertas de la ciudad, de los muros de las puertas principales, y está fuera de la ciudad y queda como mendigo, un mendigo, como un leproso, apartado de la multitud. Su esposa, cuando lo va a visitar, le cuenta y le dice, mira, yo que tuve en el vientre a sus hijos, ha sido un dolor, una amargura profunda que no me he podido recuperar. Yo misma he tenido que convertirme en una esclava para poder comer, paso de casa en casa sirviendo para poder alimentarme. Y el dolor que tengo en mi entraña, en mi vientre, es tan grande que tú ni Dios lo puede comprender. Y ahí le dice después, maldice a Dios y muérete. Entonces hay un contexto de todo esto. Sin embargo, Job no dijo ninguna palabra. Integridad. Integridad. No se paró en la plataforma o en el altar como este de la queja para quejarse, sino que se paró en el altar, abraquita la vacía, en el altar de la gratitud, y comenzó a alabar a Dios en medio de esa situación nefasta, totalmente terrible,
comenzó a alabar. Bueno, ustedes después conocen la historia, vienen unos amigos. El punto es que Job pasa ese proceso y al final Dios le comienza a hablar. Ya no le hablan sus amigos, sino que Dios comienza a hablarle a Job y le comienza a revelar cosas del cosmos, de las Pleiades. Le empieza a revelar una serie de cosas que él no entendía, que para él eran una tesis, una teoría. Bendito es el Señor. Y Dios comienza a hablarle de manera personal a la vida de Job. Y Job comienza a establecer un diálogo que al final él llega a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces imagínense el impacto que provocó esa relación donde Dios se acerca a la vida de Job. Porque a pesar que sus amigos, con esos amigos que quieren enemigos, ¿cierto?, lo criticaban, lo juzgaban, traían culpa sobre él. Sin embargo, Dios le empezó a aclarar muchas cosas, le comenzó a revelar muchas cosas, se reveló a su vida, se reveló a la vida de Job. Y en esa revelación de Dios, aleluya, es donde él entiende que tiene que perdonar a sus amigos. Y dice que cuando él perdona a sus amigos, dice que en ese momento Dios lo levanta. Nuevamente, ¿qué hace? Le vuelve a poner las coronas, las 3 coronas. Y en ese momento Job se levanta y dice que él comienza a ser prosperado. Tuvo más hijos, tuvo mucho más bienes, 10 veces más de lo que tenía al principio. Entonces vemos que hay una línea de tiempo difícil, dolorosa, pero real. ¿Va conmigo? José ocurre exactamente lo mismo. No conocía su línea de tiempo, cayó en esclavitud, pero el destino de él era ser un padre de Faraón y gobernador de toda la zona o el territorio, ¿cierto?, de Egipto. Entonces, usted conoce la historia, no me voy a extender en esto porque esta es la introducción, quiero entrar en el tema, en la vida de Pedro, quiero entrar para que lo analicemos y podamos ver qué cosas son las que realmente estamos viviendo. Usted, yo, cada uno de nosotros, estamos viviendo situaciones, estamos viviendo pruebas, cosas que experimentamos y que no entendemos, cosas que vivimos y que muchas veces no entendemos por qué Dios las permite. ¿Por qué Dios permite una enfermedad? ¿Por qué Dios permite en la vida de José que sea vendido 2 veces a los madianitas y después a Potifar, el egipcio? ¿Por qué Dios permite aquello? Que sus propios hermanos se levanten en envidia y lo vendan como un esclavo. ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite que cuando ya es esclavo de Potifar y comienza Dios a estar con él, aleluya, y dice que la gracia de Dios estaba con José y él comenzó a prosperar, de esclavo pasó a ser hombre próspero, de hombre próspero pasó a ser siervo personal y de siervo personal pasó a ser mayordomo de Potifar? Todo lo que estaba en la mano de José prosperaba. Cuando todo iba bien, viene Potifar y le levanta una calumnia, una mentira. Y por esa mentira viene un engaño, y ese engaño viene una persecución y nuevamente a la cárcel. ¿Por qué Dios permite que haya difamación? ¿Por qué Dios permite que haya persecución? ¿Por qué Dios permite la muerte como en la vida de Job? ¿Por qué Dios permite que un hombre justo como José vaya
a la cárcel nuevamente, y esta vez por mucho tiempo. Y aún en ese lugar, Dios estaba con José. La gracia de Dios estaba con José. Y le dio gracia delante del oficial de aquella cárcel. Y José comienza a administrar la cárcel. Y comienza a prosperar la cárcel. Se comienzan a convertir. Y establece un por amor a ti en ese lugar. Entonces, vemos que a pesar de la desgracia, José, en su fe, en lo que Dios le había hablado, en sueños, todavía no se había cumplido. Y él esperaba con esperanza y con fe que aquellas promesas de Dios, que aquellos sueños de Dios que no entendía en su momento, se iban a cumplir en su vida. ¿Y qué ocurrió? Dios un día se le ocurre y dice: voy a liberar a este panadero y a este copero. Y le cuentan a Faraón de José que él interpretaba los sueños. Y justo Dios permite que Faraón tuviese 2 sueños. ¿Y quién puede interpretar los sueños sino José? Y en un día, dice la Escritura en Génesis, que Dios extiende su misericordia sobre José, y dice que lo saca de aquella cárcel. Lo saca, le da vestido, le pone sandalias nuevas y le pone anillo nuevo. Y se presenta delante de Faraón. Y en esta historia vemos que Faraón le cuenta el sueño y José le da la interpretación, porque no solamente tenemos que tener sueños de Dios, sino también necesitamos pedirle a Dios que nos dé interpretación de sueños para entender los sueños. Si José no tiene interpretación de sueño, no existiría Egipto hoy en día. Entonces vemos que hay un propósito, da la interpretación y José es coronado como padre de Faraón, como gobernador de todo Egipto, como administrador, y Dios le da recursos, le da autoridad, le da riquezas. Y vemos el estado final de José. Todo tiene una línea de tiempo. Todo tiene una línea de tiempo. Y aquí entramos ya en la vida de Pedro. Fíjense que Pedro tampoco conocía su línea de tiempo y cayó en apostasía, pero su destino era ser un apóstol. ¿Cuál fue el perfil de Pedro? Pedro tenía un perfil que le podemos decir hoy en día era un emprendedor. Era un hombre de pesca, tenía su barquito, ¿cierto? Su barcaza. Mateo 4:18 dice: y andando junto al mar de Galilea, el Señor vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Entonces Dios llama, el Señor Jesucristo llama a Pedro de su emprendimiento y le dice: te voy a hacer pescadores de hombre. ¿Cuántos son pescadores de hombre aquí? Luego pasa de emprendedor a discípulo. Entonces Mateo 4:19 dice: y le dijo el Señor, aquí está hablando el Señor, seguidme y yo os haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí estamos viendo el inicio de esta línea de tiempo de Pedro. ¿Va conmigo hasta aquí? Espero poder trasladar de alguna forma lo que me gustaría que usted se quedara con esta información, con esta enseñanza. Pero ¿qué ocurre? Nuevamente Satanás metido entre medio. Lucas 22:31. Después Jesús le dijo a Pedro:
Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. ¿A quién? A los apóstoles. Y Dios se lo ha dado. ¿Qué le ha dado? Le ha dado permiso. Permiso para tocar, para dañar, para poner pruebas difíciles en la vida de Pedro. Pedro tiene un punto de inflexión. Yo solamente me he centrado en este hecho más importante. Pero aquí vemos que a pesar de este proceso, el Señor intercede por la vida de Pedro. Qué hermoso es saber que Dios, cuando somos probados, Él intercede por nosotros. ¿Lo cree? ¿Se alegra por eso? ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Entonces, esto también es para nosotros. Tú y yo somos cercados por Dios. Tenemos 3 coronas como Job también. Nuestra vida, nuestras familias y los bienes que Dios nos ha dado para administrar. Pero ¿qué ocurre con la vida de Pedro? Aquí en la vida de Pedro le toca la corona personal. La corona personal. Y esa corona es quitada. Es quitada, no le toca los bienes, no le toca la familia, pero lo toca a él personalmente, a diferencia de Job. Entonces Dios le pide autorización. Satanás le pide autorización a Dios, al Padre. Y en otra versión usted lo va a encontrar cuando Jesús le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Gloria a Dios por eso. Entonces se da cuenta de estas situaciones. Satanás le ha pedido permiso a Dios para ponerte pruebas difíciles en tu línea de tiempo. Imagínense, si Pedro no entiende el propósito de Dios, si Pedro se queda solamente con la negación, con la apostasía que él cometió, si Jesús no tiene la misericordia suficiente para interceder a favor de su vida, Pedro se pierde de haber sido un gran apóstol. No hubiéramos tenido al apóstol Pedro. ¿Están conmigo o no? Analice su vida, vea su línea de tiempo, no vea solo el presente. Si hoy estás viviendo una enfermedad, si hoy estás pasando una situación matrimonial o con tus hijos, si estás pasando alguna crisis empresarial, laboral, estás desempleado, si hay algo, cierto, que ha afectado tu vida, que estás en una prueba difícil, igual o mayor que la de Pedro, o menor que la de Job, porque esa sí fue grande. Entonces debemos analizar que a lo mejor esa prueba que estás viviendo, por muy difícil que sea, puede ser que el enemigo le pidió autorización a Dios para zarandearte. Le pidió autorización a Dios para tocar tu vida. Le pidió autorización a Dios para ponerte a prueba, una prueba difícil. ¿Cuántos están pasando pruebas difíciles? Levante su mano. La mayoría, ¿cierto? Entonces, miren acá. Y Dios autoriza a Satanás para que pueda probar a Pedro. Y lo autoriza. Pero ¿qué dice el Señor? Como intercesor se levanta. Dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude, Pedro, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros, los otros apóstoles, para que siempre se mantengan fieles a mí.
En otras versiones dice, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Entonces puede ser que el enemigo ha pedido autorización a Dios para ponerte un cáncer, para que te entren a robar, para que te despidan del trabajo, para que te vayan mal en los negocios. Pero el Señor está intercediendo por tu vida. Jesucristo está a la diestra del Padre como gran sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte, porque en medio de las pruebas difíciles es un ataque a la fe, donde la fe comienza a disminuir, donde la fe comienza a menguar, donde la fe se ve confrontada y pueden venir la incertidumbre, el cuestionamiento, los temores, las preocupaciones, los pensamientos de por qué Dios permitió esto o aquello en tu vida. Pero te quiero decir que la intercesión de Cristo hará que tu fe no falte. Te mantendrás firme, aleluya, porque Dios te sostiene en su diestra victoriosa. Y cuando tú salgas de esa prueba, tú podrás consolar a otros. Cuando Dios te consuele a ti, conocerás al Dios de toda consolación. Y cuando eso ocurra, tú te convertirás en un Bernabé, en un hijo de consolación para consolar a otros. Aleluya. Tú te convertirás en un libertador para libertar a otros. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Jesús le da a conocer a Pedro su línea de tiempo en el futuro y le da a entender: Pedro, vas a cometer apostasía. Lucas 22:33. Señor, respondió Pedro. Aquí ustedes saben que Jesús le dice: Pedro, esto va a suceder en tu vida. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero recuerda, Pedro, yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte, para que no cruces el umbral de la apostasía como Judas y sea una apostasía irreversible, sino que puedas llegar al límite. ¿Me vas a negar? Sí. Pero mi oración, mi intercesión será como un lazo que te envuelve y te atrae hacia mí nuevamente. Volverás arrepentido, aleluya. Y Pedro le dice: Señor, y el Señor le dice: mira, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y no es que cantó el gallo, sino que en ese tiempo había una trompeta que se llamaba Galia. Gallo, igual que gallo. Y los romanos la usaban por cada vigilia, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6, vigilias de la noche. Y esa trompeta la hacían sonar para cambiar los turnos. Entonces, ahí vemos que le dice: antes que cante, antes que suene esa trompeta, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le responde: estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. ¡Qué valiente es Pedro! ¡Qué valiente! ¡Qué osado! ¡Qué disposición, qué determinación más grande! Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, tanto a la cárcel como a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás. Me negarás que me conoces. Apostasía. La apostasía de Pedro. Y ahí vemos que Pedro, cuando Jesús desde el monte de los olivos, ¿cierto?, es capturado y es llevado, dice que Pedro, ante el sumo sacerdote, las autoridades de Israel, ¿qué ocurrió acá? Pedro le seguía de cerca.
Y una sirviente o una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, a la luz, fijándose en él detenidamente, le dijo: también este estaba con él. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Si usted sigue leyendo, ahí se va a dar cuenta que tres veces lo niega. Y luego suena la trompeta, Galia. Entonces vemos que ese obstáculo, y miren lo que sucede con Pedro. Miren en Lucas 2, 22, 61. Entonces el Señor se volvió, luego que lo negó tres veces y cantó, ¿cierto? Tocaron la trompeta. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagínense esa mirada. Esa mirada ahí, Cristo siendo vituperado, abandonado, ¿cierto? Y todo lo que él vivió en ese momento, cuando ve negando a Pedro, cuando escucha la trompeta sonar, Galia, se da vuelta y su mirada mira a Pedro. Qué crudo, qué fuerte esa escena. Es como cuando nosotros estamos en una situación y sentimos que Dios nos está mirando y viene la culpa. ¿Y qué sucedió, Pedro? Aquí miren lo que pasa con Pedro. Y Pedro recordó las palabras del Señor. ¿Cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces? Y Pedro dice que saliendo afuera lloró amargamente. La apostasía de Pedro. Lloró amargamente. Lloró amargamente. Cuando uno ve esto, hermanos, en nuestras vidas, yo les quiero contar una situación que me ocurrió, término no tan detalle, pero por eso les preguntaba: ¿cuántos libertadores hay aquí? ¿Cuántos libertadores hay aquí? Cuando me tocó poder ministrar el martes pasado, la palabra, a partir de las 20 horas, yo me subo aquí al altar, ¿cierto? Y bueno, y después comienzo a predicar. En ese mismo instante, en ese mismo horario, entraron a mi casa y robaron. En ese mismo instante que yo estaba sirviendo a Dios, que yo estaba predicando, que yo estaba entregando el mensaje de libertad, en ese momento mi hogar estaba siendo invadido por delincuentes, 3 delincuentes. Y imagínense lo que significa eso. Yo no había visto nada, tengo unas cámaras ahí. Y fue un tiempo hermoso de presencia de Dios. Me llegaron varios testimonios al otro día de cosas que Dios hizo en el hogar de hermanos y de hermanas. Liberaciones, milagros de Dios impresionantes, más lo que vivimos acá. Había una presencia, un fuego de Dios. Fue algo extraordinario. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo llegué, aquí tengo la aplicación donde veo aquellas cosas, la cámara y todo, y me desconecté. Al otro día me levanto y veo el WhatsApp del condominio y habían entrado a robar en otra casa, y empiezo a ver mi cámara y todas las alertas que me habían llegado de cómo los delincuentes habían entrado. Así que era día miércoles. Y bueno, yo agradezco a Dios porque no estábamos ahí. Pero nos fuimos temprano y fuimos a aquel lugar y bueno, y en el camino
íbamos orando, pero nos paramos sobre la plataforma con mi esposa de la gratitud, sobre el altar de la gratitud, y empezamos a adorar. Empezamos a dar gracias, Señor, todo es tuyo, todo lo que hayan robado es tuyo, te robaron a ti. No entendíamos, como Pedro, ¿cierto? Cuando Jesús le lava los pies, no entiende por qué le lava los pies. Y Jesús le dice: Pedro, lo que hago contigo ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender mañana, otro día. Entonces vemos ahí, y yo veía, y después, bueno, detectábamos por dónde entraron, el desorden, robaron, pérdida y todo el tema. Llegó Carabineros más tarde. Hay que orar por Carabineros, hay que orar por ellos, hermano. Tenemos que orar sin cesar por ellos. Y bueno, y estábamos en eso y tratando de entender un poco la situación. Y poco a poco el Espíritu Santo nos empezó a dar luz de algunas cosas. Por ejemplo, yo veía ahí en la palabra, estudiando esto, por eso viene este mensaje, viene producto de esa experiencia, para que nosotros entendamos la línea de tiempo. Entendamos que vamos a vivir, que el enemigo, Satanás, le pide autorización a Dios para ponernos pruebas difíciles. El sentido que uno tiene de vulnerabilidad. Había un perímetro en aquel lugar, en un condominio, había un perímetro, y justo en una zona de ese perímetro, que es por tramo, no funcionó ese día la seguridad, el cerco eléctrico. Miren qué casualidad. Satanás te ha pedido, Giovanni, para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y yo veía, Dios no quitó toda la corona, sino que abrió una ventana. Solo una ventana. Porque el enemigo, usted cree que el enemigo, conociendo lo que Jesús dijo, viene a robar, matar y destruir. A eso viene. A eso viene, robar, matar y destruir. ¿No cree usted que si él tiene la oportunidad de traer destrucción como lo trajo en la vida de Job, va a suceder? Entonces ahí yo dije: oh Señor, tú tienes corona, tú me cercas, tú me rodeas. Y entró por otro lado, ni siquiera entró por mi sector. Entonces veo que Dios permitió, le dio autorización al enemigo para poder tocar esa área de los bienes. Pero Dios no permitió que toda la corona sea quitada, que todo el cerco fuera inhabilitado. De lo contrario, quizás que hubiera pasado. Entonces veo la misericordia de Dios. Veo en el proceso que vivimos, de muchas historias que le podría contar, de pruebas que vivimos. Pero cada una de ellas va formando nuestro carácter. Cada una de ellas, aleluya, va aumentando nuestra fe. Cada una de ellas nos va fortaleciendo. Cada una de ellas nos permite conocer más a Dios. Cada una de ellas, aleluya, está en el control absoluto del Padre. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Aleluya. Entonces vemos que Pedro después regresa arrepentido, se arrepiente, restaura a los apóstoles y esperan a Jesús que resucite. Luego que Jesús resucita, sopla sobre ellos, les quita el temor, les cambia la mente.
Luego les dice: quédense en Pentecostés y sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y Pedro entregó un mensaje. En una oportunidad a 3,000 y en otra oportunidad 5,000 personas vinieron a Cristo. Un por amor a ti extraordinario. Aleluya. Y eso es lo que provoca entender la línea de tiempo. Aleluya. Entender que las pruebas del presente son por algo. Entender que la prueba del presente claramente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero que trae fruto apacible en aquellos que han sido perfeccionados. La prueba trae perfección. Y miren el estado de Pedro. 2 cartas escribe Pedro. En la primera de ellas dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Su estado final: no hubo zarandeo, salía, que lo pudiera contener. No hubo zarandeo del enemigo que le pudiera quitar su llamado, su propósito final, que era ser apóstol de Jesucristo. Si tú estás viviendo un zarandeo, si tú estás viviendo una prueba difícil, ese no es tu final, ese es tu proceso. Y prepárate, porque Dios tiene algo mayor para tu vida. Vienen tiempos de restitución. Cuando el enemigo viene a robar una oveja, debe devolver 4 veces lo robado. Cuando roba un buey que figura de ministro, debe devolver 5 veces lo robado. Esa es la ley de Dios. Gloria a Dios. Si Dios te ha robado la salud, si Dios te ha robado en la economía, si Dios te ha robado en tu familia, si Dios te ha robado, el enemigo ha robado en algún área de tu vida, Dios hará que te devuelvan como oveja, como hijo de Dios, 4 veces. 4 veces viene un tiempo de restitución para tu vida. Aleluya, bendito es el Señor. Pero no te quedes en el presente. Sigue avanzando. Entiende que Dios está intercediendo por ti, que Cristo está al lado del Padre suplicando para que tu fe no sea disminuida, sino sea fortalecida. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Y miren en su segunda carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Nada impidió que Pedro alcanzara su propósito. Nada impidió que Pedro alcanzara este llamamiento apostólico para equipar, para habilitar a otros. Y nada hará, aleluya, el enemigo, por más que se levante en contra de nuestras vidas, no podrá impedir, aleluya, que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Que el propósito final que Dios te ha prometido por la palabra o de manera personal o familiar se cumpla. No habrá nada, habrá estorbos, sí, habrá situaciones de pruebas difíciles. El enemigo pedirá permiso, pero Dios no quitará su cerco a favor de tu vida. Y si lo hace, será una parte solamente para tocar alguna cosa pequeña, pero tu vida no será destruida, tu vida no será abatida, tu vida, aleluya, no perderás el llamado de Dios, aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, dale un aplauso al Señor. El final es mejor que el comienzo.
La gloria postrera será mayor que la primera. Oh, bendito es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero es necesario levantarnos como Jesús, como intercesores. Es necesario seguir adelante, y si hemos pecado, venir a arrepentirnos delante del Señor. Es necesario ponernos a cuenta con Dios. Es necesario poder restaurar áreas de nuestra vida a través del arrepentimiento, a través del perdón, que es liberador. Qué bueno es poder perdonar y cómo uno se quita esa mochila de encima. Aleluya. Dios tiene contigo una línea de tiempo. Esa línea de tiempo, tu pasado, tu presente y tu futuro. El futuro lo conoce Dios. Si estás en una prueba, recibe y cobra ánimo. Cobra ánimo en esta noche. Recibe fe, recibe fuerzas para seguir adelante. Ponte en pie, por favor. Recibe fuerzas del Señor. Recibe fe para tu vida. Yo solo puedo decir, me estoy preparando para la bendición que viene, para mi vida y para mi casa. Lo mismo tú, prepárate. La prueba que estás viviendo, aleluya, es una señal de que algo grande viene. Algo de Dios viene para tu vida. Oh, bendito es el Señor. Pero es necesario poder presentarnos a Dios como Pedro, arrepentidos si hemos cometido apostasía, si hemos pecado, si hemos cometido transgresión o iniquidad, si hemos desobedecido, si no hemos parado sobre aquella plataforma o altar de la queja, de la murmuración, de la contienda, de la división. Si nos hemos parado sobre ese altar para expresarnos y cuestionar a Dios, o reprocharle a Dios por las cosas que vivimos, este es un buen día para poder pedirle perdón. Este es un buen día para volver arrepentido al Señor y poder también así tú restaurar a tus hermanos, restaurar a tu familia, restaurar tu casa y restaurar todo lo que Dios te ha dado, porque Dios se manifiesta a través de la restauración. Por eso que no dejes de soñar. No dejes de soñar. Si Dios te habló, Dios lo va a cumplir. La edad no es un impedimento. La juventud no es un impedimento. Los recursos no son un impedimento. Las trabas no son un impedimento. Las pruebas difíciles no son un impedimento de lo que Dios te ha prometido, de lo que Dios hará contigo, no solamente llevándonos a la eternidad, sino también aquí en la tierra. Aquí en la tierra yo me preparo para su venida, pero me preparo para que su propósito se cumpla en mi vida. Yo bendigo al Señor. Yo bendigo al Señor por su misericordia. Bendigo al Señor porque si Él ha prometido alguna prueba, Él tiene el control. Abracata ramalabacaya silia saba. A la carramacita la vaquía. Y lo que hoy no entendemos, algún día lo vamos a entender. Pero cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Si alguno de ustedes está pasando una prueba difícil, comienza a clamar, comienza a hablar con Dios, comienza a adorar a Dios, comienza a bendecir su nombre. Párate en la plataforma, aleluya, de la gratitud, de la alabanza, de la adoración. Párate en esa plataforma, comienza a bendecir su nombre, comienza a bendecir su nombre, comienza a bendecir su nombre. Levanta tu voz, iglesia amada, levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz y dile: Señor, las pruebas no serán el obstáculo
para que yo alcance mi victoria. Las pruebas no serán un tropiezo en mi vida, para que yo alcance el propósito en mi vida. Esta enfermedad que estoy viviendo no es el fin de mi carrera. Aleluya, 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 aleluya. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.